verso 9. Y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Bueno, estaba pensando en este momento, diciéndole: Señor, tengo un buen grupo de amigos aquí en esta mañana, y no sé si ellos van a entender lo que yo voy a decir, pero Dios quiera que Dios me dé entendimiento, porque es un tema bien complejo, y de pronto algún amigo, yo sé que no lo va a entender muy bien, pero voy a procurar que ustedes entiendan en esta mañana lo que durante toda la semana he preparado para predicar este sermón en este domingo. Y voy a hacerle entonces a los amigos una introducción. Los hermanos ya saben cuál es la temática, pero voy a hacer a los amigos a ellos hacerles una introducción. Y quiero decirle a los amigos que nuestro Dios es un Dios grande y soberano, que dejó su palabra aquí en la tierra. Esta es la palabra de Él. Y al dejar su palabra nos ha dejado a sus hijos. Dice la Escritura que a todos los que hemos conocido su nombre nos ha llamado hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces nos ha dejado unas herramientas importantes. ¿Con qué propósito? Porque resulta que de pronto mucha gente, y aún con mucha inteligencia o con mucho estudio, dicen que el diablo no existe. Y uno se ríe. Que no, que el diablo no existe. Y comienzan a tratar de hablar de una cantidad de argumentos humanos, teorías personales. Pero vuelvo e insisto, así como estamos divisando ese hermoso cielo hoy, también hay un infierno terrible. Y así como existe el bien, así como existe Dios, también existe el diablo. Y así como existe el bien, también existe el mal. Es decir, que hay dos bandos en el mundo, en la sociedad, en el sistema. Hay dos bandos. No hay un bando neutral como la política. Yo soy de centro y este es de derecha y el otro de izquierda y yo soy de centro. No, centro no hay. Pues algunos de centro se han ido para la derecha y otros se han ido para la izquierda. Entonces no son libres. Entonces, ¿por qué es que el Señor nos ha dejado a nosotros herramientas para podernos enfrentar a aquella clase de oposición que el enemigo hace a la iglesia? Al diablo no le gusta que alguien entregue su vida a Cristo. ¿Saben por qué? Porque es uno menos, y me van a excusar en esta mañana, es uno menos que se va para el infierno. Por eso él hace cualquier astucia, artimaña, para que los amigos no entiendan el evangelio. Es por eso entonces que dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 4 y el verso 4, dice que el Dios de este siglo, el Dios de este sistema, el Dios de este mundo. Y cuando Pablo hace referencia del Dios de este siglo, hace referencia del Dios de este mundo, no hace referencia a ese Dios que hoy estuvimos cantándole. No, Señor, está haciendo referencia al diablo. Dice que el Dios de este siglo ha cegado, les ha puesto una venda
Alguien dirá, pero yo no la tengo. No, pero la tiene aquí en el corazón. Entonces, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas. ¿Para qué? Para que no les resplandezca, para que no entiendan el Evangelio, para que rechacen la palabra del Señor, se vuelven incrédulos. No, es pura mentira, no le creas a ese Señor que está hablando allá, lo cuento. Pero no, el mismo apóstol Pablo, escribiendo la carta a los romanos, está diciendo que el Evangelio, esta palabra, es el regalo más precioso que Dios le haya podido dar al ser humano. Qué bueno recibirlo, precioso. Entonces, el mismo apóstol dice, porque no tenemos lucha. El creyente tiene una lucha no física sino espiritual. En el medio espiritual, en el sistema espiritual, el creyente tiene una lucha. Y Pablo dijo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Es decir, no tenemos nuestra pelea con seres humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Aquí en los aires viven los miles de millones de demonios. Pero el Señor nos ha dejado una herramienta poderosa, y es su poder. El Señor dijo en mi nombre, ¡ah, qué bendición tan grande! Él dijo, me voy, pero volveré. No nos voy a dejar solos. Hay momentos en los que uno como ser humano se puede sentir solo. Sí. Aunque esté en medio de muchas personas, se puede sentir solo. Pero el Señor dijo, no me voy, pero volveré. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, como nos ha dejado unas herramientas, y esa herramienta es el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Ahora sí termino la introducción. ¿Qué nos ha dado el Señor a nosotros? Nos ha dado dones. Aquí arrancamos. Nos ha dado los dones de sanidad. Dones de sanidades. Entonces, como ya lo he manifestado, y de pronto los amigos lo desconocen, quiero informarles a los amigos que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces, al escribirse en griego, de allí se fue transmitido a los demás idiomas. Entonces, cada vez que leemos alguna palabra, pues vamos al griego a ver qué nos dice. Y la palabra dones espirituales en griego significa carismata y amatón. Son dos palabras, carismata y amatón. Recordamos que estas palabras dones, he estado hablando de los dones del Espíritu Santo, y allí dice dones de sanidades. No dice don de sanidad de ninguna manera, dice dones. Es decir, que es una palabra que son palabras plurales. Eso lo menciona allí en el capítulo 12 de 1 Corintios, donde leímos, miren, y a otros, en el verso 9 dice, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. También en el verso 28 y en el verso 30 del mismo capítulo, también está haciendo referencia el apóstol Pablo que el Señor nos ha dado dones de sanidades. Ahora, los dones de sanidades, como lo dije ahora, son provistos por Dios en determinados momentos y según la voluntad de Él. Es decir, que estos dones de sanidades se manifiestan extraordinariamente a través del creyente para sanar milagrosamente, hermanos, cualquier clase de enfermedad.
sea la que sea, de personas que ya no tienen esperanza, que están próximos ya a la muerte, o otros nacieron ciegos, otros nacieron paralíticos, otros nacieron cojos. Y el Señor, a través de la oración de fe del hermano, del Hijo de Dios, orando se obra por medio de ese don de sanidad. Y en el momento en que el Señor quiera, estos dones de sanidades van en contra de la ciencia médica, van en contra del conocimiento científico de los seres humanos. Por eso es que los científicos, ellos no creen en las sanidades, ellos no creen en los milagros. Ellos dicen: no, ¿cómo así que va a ocurrir un milagro? ¿Cómo es que va a ocurrir una sanidad? Ellos no lo creen, porque para ellos es darle una explicación material a algo que no se puede dar una explicación material. Y los milagros son esos, no se le puede dar una explicación. La Biblia dice que Jesús se encontró un hombre ciego de nacimiento. Se encontró con Jesús. ¿Saben qué significa ser ciego de nacimiento? Una cosa es que de pronto alguno haya tenido un accidente y ella perdió la vista, o sea, algo perdió la vista, pero todavía tiene el lóbulo, algo así ocular, lo tiene aquí, y usted lo ve y dice: no, pero me parece que no está ciego, pero porque tiene su ojo ahí. Pero ser ciego de nacimiento, ¿qué implica ello? Y implica que no tiene esta bola, no la tiene, y cualquiera puede mirarle hasta atrás. ¿Sí me hago entender? Uy, Dios mío, mira cómo tiene ese cuerpo ese señor, esa señora. Nació ciego, no tiene. Y mire, es tan complejo que cuando alguien pierde algún sentido, el mismo cuerpo va absorbiendo, se va secando. ¿No visto? Es que se va secando. Como cuando a alguien le saca un diente, una muela, la encía ya no es la misma, se va secando la encía. Pero cuando se encuentra con Jesús y le pide que siga sano, el Señor hace un milagro en ese que estaba ciego de nacimiento. ¿Y cuál es ese milagro? Es hacerle nuevamente, o sea, hacerle el ojo nuevo y conectarle los 1000 de cables que hay hacia el cerebro para que ese hombre pueda ver. Eso es un milagro. Amén, gloria al Señor Jesús. Entonces, es difícil poder dar una definición completa y correcta sobre algún milagro, sobre alguna sanidad. Es difícil explicarlo. Pero cuando usted o yo hemos sido los beneficiarios, decimos: no, es un milagro porque Dios hizo esto en mi vida. A algunos ya les habían dicho en algún momento dado: vaya señora, cómprele el ataúd a su papá, a su mamá, a su hijo, a su hermano, porque él no vive más. Le quedan 8 o 15 días para morirse, le quedan 2 o 3 días. Oh, pero esa persona ha creído en Dios. ¿Y qué creen? Han tenido que ir a devolver ese ataúd porque esa persona no se murió. Hermanos, es que Dios hace cosas maravillosas. Entonces, los dones, que son muchos, sanidades son muchas y diferentes. ¿Cuál es el propósito de esos dones de sanidades? Es llamar la atención de la gente incrédula, de la gente que no cree, llamar la atención de ellos. Por eso las multitudes seguían a Jesús, porque Él por donde iba hacía milagros, hacía sanidades. Y muchos seguían a Jesús por ver los milagros, por ver las maravillas, por ver las sanidades y porque
Bueno, algunos saldrán corriendo de la casa porque ese muerto salió de ese ataúd y salen despavoridos. Otros van a ver, mira que allí el vecino estaba muerto, lo estaban velando y fue alguien y oró por él. Yo no sé qué hizo, pero se levantó de esa tumba, unos corriendo y otros dirán para acá, otros de aquí para allá, a ver si es verdad. Y cuando hay un milagro, pues la gente va a ver si es cierto o no. Entonces dice Hechos capítulo 9 y el verso 32 al 35 dice la escritura: aconteció que Pedro, el apóstol Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que estaban en Lida. Lida era una población, era un lugar, y halló allí a uno que se llamaba Eneas. Pero ese hombre hacía 8 años estaba en cama, pues era paralítico. Eneas. Y el verso 34, Pedro lo vio y le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, salte de tu cama. Y ese hombre enseguida se levantó. Y el 35, mira, ahí está, y el 35 dice: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en donde, y en Sarón, en 2 poblaciones. Se dieron cuenta del milagro. ¿Y qué dice? Cuáles se convirtieron al Señor. Es decir, que a través también de un milagro, de una sanidad, alguien puede decir: de verdad, esto es la mano de Dios, esto es un milagro de parte del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos administrar estos dones de sanidades? No olvidemos que los dones de sanidad no son nuestros, es decir, que son dados por Dios a su iglesia, son otorgados por el Dios de la gloria a alguno de sus hijos para que Él obre por alguien que está enfermo, que está desahuciado, y esa persona sea sana. Pero ese don de sanidad, o esos dones de sanidad, actúan con la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como predicadores, ustedes como hijos de Dios, habrá momentos en que Dios te usa a ti, hermano, Dios te usa a ti, hermana, para orar por un enfermo y se sana. Claro que sí. Usted ora con fe, la persona cree y es sana esa persona. Pero ¿qué es lo que se ve ahora de moderno? ¿Qué es lo que hacen muchas denominaciones? Diciendo: vengan hoy a la iglesia. Creo que ustedes escucharon aquí, los hermanos y los amigos, que venía un coreano hace como 2 o 3 meses, un coreano. Y claro, que venía y que era día de milagros, de rayos y centellas y de truenos, y que los muertos iban a levantarse y que los ciegos iban a ver. Yo no sé cuánta gente fue a ver a ese tipo. Pero quiero decirle eso, que si Dios te usa a ti para orar por un enfermo y que sea sano, no quiere decir que si hay otro enfermo y tú vas a orar, sea sano. De ninguna manera. Porque ese don es dado por Dios en el momento en que Él quiera y no cuando tú quieras. Por eso aquí nosotros no decimos: venga, vengan el domingo que va a haber el que venga con muletas se la lleva en el hombro, el que venga ciego va. No, Señor, de ninguna manera. Muchas personas que se llaman pastores y profetas y que quieren decirle a la gente: miren que yo lo sano. ¿Cómo así que yo lo sano? Nosotros no tenemos el poder ni de cambiarle el cabello negro o blanco a alguien, ni hacer que se caiga la hoja de un árbol. No, el que tiene el poder es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ni los predicadores ni nosotros los
por fulano de tal. Y si alguien pasa acá adelante a arrodillarse para que oren por él, uno siente por el Espíritu Santo el respaldo de Dios. Entonces uno ora por esa persona, uno impone las manos sobre él y sobre ella. Pero ¿a quién es que le pide? Al Señor Jesús, para que haga el milagro. Por eso Juan en su primera carta, el capítulo 5 y el verso 14, mire lo que está diciendo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en el Señor Jesús, que si pedimos alguna cosa, oiga, conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué es lo que nosotros no podemos olvidar? Y es del Señor. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él a muchas personas los sanó de inmediato. De inmediato, ya sano. Pero a otros los sanó cuando iba de camino para su casa. Es decir, los sanó como a los 5, 10, 15, 20 minutos. Ellos iban, por ejemplo, los 10 leprosos. Señor, vea, límpianos como leprosos, eran 10. Y Jesús, ¿qué le dijo? Los probó diciendo: vayan y se presenten donde el sacerdote allá. Y ellos creyeron y se fueron. Y cuando iban en el camino, fueron limpios. Estamos limpios. Y cada uno se fue para su casa. Pero uno de los 10, uno dijo: Dios mío, también estoy limpio. Y se devolvió a darle gracias a Dios, diciéndole: gracias por haberme salvado. Los demás no quisieron. Seguro que en casa. Solo uno vino a darle gracias a Dios por la sanidad. Entonces, nuestro Dios, nuestro Señor, Él puede sanar ya. ¿Cómo puede sanar dentro de media hora, dentro de una hora? Puede sanar mañana, dentro de 8, dentro de un mes, dentro de un año. Él no tiene, el Señor no tiene una norma, ¿no? Lo puede sanar cuando quiera. Y también, mire, yo creo que nosotros como creyentes a veces somos, no sé si un poquito o medio incrédulos. ¿Por qué lo digo? Porque el hermano trae la petición, ¿cierto? Y le escribe: quiero que oren por mi mamá, la hermana fulana de tal, porque está enferma. Entonces, el hermano quiere que yo la lea. Vamos a orar por la hermana fulana, y oremos por ella. Entonces, el que trajo la petición a que dice: ay, yo no quiero hacer, mi mamá se va a sanar por la oración. Pero si yo cojo los papeles y digo: aquí hay estas peticiones, y me extraen bastantes, vamos a orar por ellas para que el Señor obre. Ay, no nombraron a mi mamá y ahora no va a ser sana. Bueno, ¿a dónde está nuestra fe? Si cuando usted estaba escribiendo la petición, el Señor ya sabía y sabe que su mamá estaba enferma. Pero queremos que se dé acá para que ahora sí obre. No hay necesidad. Es nuestra incredulidad la que no nos hace creer que aunque no se lee aquí, pero se presente acá, el Señor puede hacer la obra aquí o allá en la casa. No, es entonces, ay, hermano, se acaba la escuela dominical y el hermano o la hermana me llama: ay, hermano, usted oró por mi mamá. ¿Por qué? Porque usted no dijo el nombre de ella. Como así, si puse las peticiones en mi mano y dije: Señor, aquí están, y él, ¿será que Dios no ora o hay que leerlas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay que leerlas? No. Ya las estamos presentando, aquí están, vean. Y vamos a orar. Entonces, el Señor puede sanar aquí. O también, si nuestro familiar está allá en la casa, postrado allá, el papá, la mamá, el hijo, el hermano, y mandó a pedir oración, entonces se ora aquí con fe. Hubo un hombre que tenía a su siervo enfermo y se encontró con Jesús y le dijo: Jesús, yo no soy digno. Primero ya
mandó a llamar unos siervos y después dijo: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, de que vayas allá, pero si tú estás aquí, mi siervo, mi criado, sanará allá donde se encuentra. ¿Y Jesús qué le dijo? Yo tengo que ir hasta allá para poner la mano. No. Jesús dijo: hombre, conforme a tu fe se ha hecho. Y se fue el centurión y llegó a la casa y el criado ya estaba sano. O sea que él sana presencial y también sana de lejos. El Señor Jesús. Ahora, con respecto a nosotros, ¿cuántos hemos estado enfermos y no ha habido nadie que ore por nosotros? Porque ha sido las 11, las 12, las 1 de la mañana, las 2. Ay, hay que llamar al pastor. ¿Sí o no? Pero le voy a dar una mala noticia. Hermano, yo a las 10 de la noche, hasta el otro día, a las 8, a las 9 o a las 10 o a mediodía, que me acuerdo y vuelvo y lo prendo. Pero yo a las 10 me desconecto. Ay, él dijo que a las 10 lo apagué y me dormí a las 10 y 5 y ahora ya apagó el celular. ¿Qué hago? ¿Ahora quién llama? Vea, hermanos queridos, con mucho cariño le digo, a veces Dios no obra porque somos incrédulos. Que tiene que ser Él que venga y ore. El rey Ezequías estaba enfermo y el profeta Isaías, enviado por Dios, ¿sabe qué le dijo? El rey Ezequías: arregla tu casa porque te vas a morir. Eso fue así, sin anestesia, ¿no? De que de pronto, quién sabe, entre 8 o 15 días te van a dar. No, arregla tu casa porque te vas a morir. Y Ezequías estaba enfermo, pero él ahí acostado, se postró hacia la pared. Señor, he sido un buen hijo tuyo, no quiero morirme. Y Isaías, que iba saliendo del palacio real, el Señor le dijo: devuélvete y dile al rey que le voy a sanar y le voy a dar 15 años más de vida. ¿Será que no traerá al profeta para que orara por él? No. ¿Sabe qué dice el salmista? Claman los justos. A ver, ¿cuántos justos hay aquí? Levanten la mano. Uy, yo no la levanté, padre. Claman los justos y el Señor los oye. O sea que yo nomás, escúchame, ¿será que yo nomás me oye a mí? Claman los justos. Señor, estoy enfermo, estoy levantado a la 1 de la mañana, a las 2, porque estoy enfermo. Póstrese de rodillas y clame al Señor. El salmista también, en el Salmo 6:2 también, y el Salmo 30, capítulo 32, dice lo mismo: Señor, sáname porque estoy enfermo. Y el Señor nos ha sanado. Una forma entonces de orar por los enfermos es imponiendo las manos sobre ellos. Dios, en su misericordia, ha dispuesto que el creyente, vuelvo e insisto, nuestros hijos enfermos a medianoche, o cuando alguien vivía en el campo a 3 o 4 horas del pueblo de la iglesia, ¿cómo hacemos? No, hay que armarnos de esa fe. Dios mío, mi hijo está enfermo, no sé qué está pasando, pues yo me arrodillo, Señor, impongo mis manos sobre mi hijo, sobre la esposa sobre el esposo. Señor, mi esposo está enfermo, no quiero que se muera porque después ¿cómo hago? Y dirá él: ¿y quién hace el almuerzo después? Pero hay que tener fe. Hay que tener fe. ¿Sí? En Marcos capítulo 6, el verso 5, dice la escritura: y no pudo hacer allí ningún milagro. O sea, Jesús, uno cree que en el tiempo de Jesús todos tenían fe. No, en el tiempo de Jesús, cuando recorría Judea, Samaria y Galilea, había mucha gente incrédula. Es más, se fue a un lugar a predicar y la gente dijo: no, váyase de aquí, Jesús. Oye, echaron a Jesús. Váyase de aquí, los contornos, aquí no lo queremos.
Él allí no hizo muchos milagros, pero dice que también colocaba las manos sobre los enfermos. Y es lo que nosotros hacemos cuando alguien está enfermo. Y decimos: Señor, ahí está este hombre, este enfermo. Si quieres hacer un milagro, hazlo. También la Biblia habla de la ungir con aceite a los enfermos. Y Jesús cuando mandó a los apóstoles a predicar, eso se vio reflejado en ellos. Marcos capítulo 6, verso 12 y verso 13, dice: y saliendo, ¿quiénes? Pero los apóstoles, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios. Y también dice: y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Cuál es el propósito del aceite? Para que vean, es estimular la fe de las personas. ¿Sí? Es como algo simbólico que los estimula a creer que el Señor va a sanar a esa. Aquí voy a detenerme en esto, y esto es para los hermanos de la iglesia. Nosotros cometemos algunas falencias, poquitas. A veces, bueno, que oremos por los amigos, eso está bien. Por el vecino, la vecina, por el de la esquina, por el del barrio que está enfermo, que no, por ellos, sí. Pero hay una cláusula, y esa cláusula a nosotros se nos olvida. ¿Saben cuál es esa cláusula? Por ejemplo, yo vivo aquí y sacaron a la vecina enferma en la mañana. Ay, la vecina se va a morir, la vecina está muy grave. Entonces voy al culto, orar por la señora Moranda que salió grave hoy a las 5 de la mañana. Pero ella mandó a pedir oración. ¿O fue usted? Dios no obra de esa manera. Si confesares con tu boca, estando en una iglesia recién llegada, yo no conocía a los hermanos, no, llevaba como 8 días. Cuando llegó una hermana como a las 9:30 de la noche: ay hermano, una vecina está grave, está enferma. Y entonces, ¿por qué no vamos a orar por ella? Yo le dije: ella mandó a decir que fuera yo o que oráramos, que sí que fuera. Bueno, y ya estaba tarde. Y donde la señora vivía, y la hermana era un lugarcito delicado. Bueno, hermano, que es que ella de verdad me dio como una. Dije: espéreme, yo me he visto, porque ya estaba en la cama. Faltaba como a las 10 de la noche ya. Entonces, espérame, y listo. Me fui con ella. Yo lo llevo igual que lo traigo. Ni el pueblo lo conocía, recién llegado. Y entramos, y había una señora, estaba en la cama, estaba con su toldillo, viéndose la novela. Entonces le dice la hermana, doña Antonieta, pongámosle: aquí le trae el pastor para que ore por usted. Entonces ella se sorprendió, y yo le dije: señora, ¿usted me mandó a llamar a mí? Y dijo: no me voy a llamar. ¿Pero usted está enferma? Sí. Pero yo aquí no, ella manda a llamar a nadie. Entonces yo llegué a la cara a la hermana. Y ella no me ve qué hacer. No obstante, le hablé del evangelio, ¿sí? Vea, la Biblia dice esto y esto, la Biblia dice esto. Después de unos 10 minutos de hablar de la Biblia, le dije: pues, si usted cree, si usted
de haber arrepentimiento, y también Dios la puede sanar. Pues usted verá. De verdad. Y bueno, y oré, ya dentro de su tordillo, oré, y yo llegué a abrir un ojo, y después abrir el otro, y después los dos. Y mientras yo estaba orando, ella estaba embelesada en su novela ahí. Después le dije, hermana, usted no vuelva a hacer eso. La persona que debemos tener en cuenta cuando se ora por una persona, por un amigo, por un vecino, aún hasta por tu propio hijo. Porque si usted es creyente, hermana, usted es creyente, pero su hijo es mayor de edad, no es creyente y está enfermo, el que debe mandar a pedir oración no es usted, sino el hijo por medio suyo. Hermano, es que mi hijo, por favor. Pero como usted ya es un hijo enfermo y su hijo, perdónenme amigos, y su hijo, el hijo del hermano, que hay hijos que son rebeldes, que son groseros, que son patanes y que, mejor dicho, son incrédulos, son hasta ateos. Y la mamá, como ve el hijo que está enfermo, se viene corriendo, hermano, que mi hijo. Pero pregunto, ¿él mandó a pedir oración? ¿Él mandó? No, pero es que yo lo vi tan enfermo. No, pero él mandó a pedir oración. No debemos tomar el lugar de Dios, tampoco diciéndole a los amigos, que es lo que estaba diciendo ahora, que algunos predicadores dicen, vengan los enfermos, vengan los ciegos, vengan los muertos. ¿Cómo va a venir un muerto? No, pero lo traen. ¿Sí o no? ¿Cómo va a venir? Pero lo traen. Vengan todos, que voy a orar para que todo el mundo sea sano. ¿Quién dijo eso? Si Dios no lo concibe, ni el que tenga dolor de muela se va sano. Porque Dios no lo ha permitido. O sea, no somos dueños de ese don de sanidad. No somos los dueños de ninguna manera. Dice la Biblia que debemos orar, hacer brecha a favor de los amigos, sí. Es decir, Señor, trata con ese hombre, con esa mujer, con los vecinos que van a oír tu palabra, sí. Pero no podemos decir en el mismo, no, es que de pronto si hay algún enfermo por allá, vamos a ver para que yo lo sane. No es así, hermano, no es así. No podemos ofrecerle a nadie, siempre y cuando el Señor no nos autorice, ofrecerle a nadie sanidad. No podemos ofrecer sanidad, no podemos ofrecer milagros a nadie. Hay que presentarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que el pecador sea el que pida, por favor, vengan, oren por mí, vengan, oren por mí que estoy enfermo. Hechos capítulo 14, verso 8 al 10. Es importante que la persona quien mandó a pedir la oración crea. No como donde yo fui a la señora y además ella no lo mandó a pedir. A uno le da guayabo cuando un hijo de uno se enferma y ya es mayor de edad y se enfermó, y uno quiere buscarle, le hace la agüita de toronjil, de perejil, de huevo, de canto, la agüita de hierbabuena, todas las hierbas. ¿Sí? Pero si esa persona no manda a pedir oración y es su hijo, pues hermano, diga, no, Dios no obra de esa manera. Porque Dios no obra con tu fe en un hijo adulto. Cuando tu niño es pequeño, tiene meses de nacido, tiene 1, tiene 2, 3, 4 añitos, yo no le puedo pedir la fe al niño, le pido la fe al papá o a la mamá. ¿Usted por qué le quiere sanar a su hijo? Sí, pastor, yo creo, sí, hermano, yo creo que Dios puede sanar a mi hijo. Entonces en esto vamos a orar. ¿Correcto, hermanos? ¿Estamos ahí? Dice la Escritura que es necesario
es imprescindible, el pecador debe de creer. Y cierto hombre de Listra, en una ciudad, estaba sentado, imposibilitado, oiga, de los pies y cojo de nacimiento, que jamás había andado. Cuando alguien tiene un accidente y no puede mover el pie, tan raro se le va secando, ¿no? Queda ese huesito y el cuerito, el músculo como que se contrae y se seca. Ahora que están de nacimiento, ¿cómo serían los pies del niño? O más bien de esa persona, adulto, creo yo aquí. Mire, imposibilitado de los pies, es decir, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo. Oiga, oyó hablar de Pablo, el cual fijando los ojos en él. Ahí está. Vean. Verso siguiente. Dice, verso 9, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, y allí hay una cláusula, y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Sí ven? Que no es la fe del abuelo, del papá, del tío, es la fe de la persona. Y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, yo quiero que miremos las clases de enfermedades que hay. Uy, pero son muchas. Son muchas clases de enfermedades. Pero vamos a ver unas. ¿Saben cuál es el origen de la enfermedad? ¿De dónde viene o cuál es el origen de la enfermedad? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el pecado, correcto. Por el pecado. El pecado es el origen de la enfermedad. El origen de la enfermedad y de la muerte vino como consecuencia de la caída del ser humano. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 y verso 12 dice, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, clases de enfermedades. Sería esa la palabra más, pero vamos a ver si era él. Usted me dirá si es así. Hay enfermedades que vienen a nuestro cuerpo porque somos mortales. ¿Qué significa ser mortales? Que nacimos, crecimos, correcto. Algunos nos hemos reproducido, otros no. ¿Sí? Claro, sí. Otros no. Y morimos. Eso es porque somos mortales. Y como mortales, a ver, ¿cuántos han comprado algo nuevo? Algo, cualquier cosa, un lapicero, una moto, un carro, han comprado. De pronto, la lavadora. Hay que ayudar a la esposa para que lave, ¿cierto? Han comprado la estufa. Vamos a suponer que usted no la use. Alguien dijo por allí en una ocasión, voy a taparme este ojo por 10 años. Por 10 años. Para cuando este me falle, pueda ver bien con este. ¿Qué creen ustedes? Este se murió. ¿Por qué? Porque lo tapó. Y no es para taparlo, es para ver. Entonces, cuando alguien compra algo nuevo, sea lo que sea, comienza ¿qué? Una casa, usted llegó y la hizo con todos los juguetes y la puso bien bonita. ¿Qué pasa? Con el paso de los días, el paso de los meses y de los años, es raro, ¿sí? ¿Qué hay que hacer otra vez? Llamar a los que tienen un poco de maestro, vean, maestro, aquí un poco de maestro, de todo. Que hubo un corto, pues listo, ahí está. Que hubo un largo, pues también ahí está. Entonces, se llama a la gente, ya, es que ya por ahí está como fea esa pared, otra pinturita, otra estocada, echémosle esto porque se vea, ¿por qué? Porque se va acabando.
Usted compró un carro 0 kilómetros y lo anduvo 2 metros y ya no es nuevo, ya de segunda. En la medida que usted lo vaya andando, va perdiendo, hay que llevarlo en el medio, y le daño esto, lo otro. ¿Por qué? Es el desgaste. ¿Usted cree que nosotros no nos desgastamos? Somos una máquina perfecta, pero ¿qué sucede? Estamos respirando, estamos comiendo, y de todas maneras el intestino, los riñones, la panza, el bonete, el librillo, el pajar, todo eso se van descomponiendo. ¿Sí o no? Se van descomponiendo. ¿Por qué? Porque el organismo está lleno de que usted está echando por aquí, ACPM, arroz, carne, papa y maduro. Se va descomponiendo. Si usted, hermano mío y amigos, si nosotros, como mortales, violamos las leyes físicas, nos enfermamos. Hay personas que no se bañan. ¿Cómo será el aroma? Sí, con semejante calor. Hay personas que no se cepillan los dientes. Entonces, cuando hay vicios, cigarrillo, alcohol, claro, los pulmones se dañan. Cuando hay alcohol, cuando toman mucho alcohol, le da cirrosis, dañan el cuerpo. ¿Cómo no se van a enfermar? Por eso la gente se enferma también. Pues usted no puede decir, ay hermano, es que vengo que oren por mí porque tengo un dolor de muela. Mío, vaya allá, sí, le metan la fresa y le sacan de una y lo cansan. ¿Sí o no? ¿O qué dicen ustedes? Aunque por allí dicen que había un profeta que venía acá y que calzaba con oro y ponía dientes de oro. Y yo, uy, ¿dónde era eso? ¿Hasta dónde llegaba la gente? Digo, ¿cómo? Hay otras enfermedades que son producidas por el diablo. Estamos identificando, ¿no? Sí, ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Cuáles son las primeras? Porque somos mortales, nos enfermamos. Otras por los vicios. Violamos las leyes físicas. No se baña de pronto, uy. Otras que son causadas, como lo digo, por el diablo. Por el diablo. El diablo es causante de muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque demonios se meten en los cuerpos de las personas. Sí. Hay otra clase de enfermedades y son causadas por el pecado. Vea, hermanos y amigos, ¿por qué enfermedades causadas por el pecado? El Señor, la Biblia constituyó el matrimonio, hombre y mujer. Hombre y mujer. Pero ahora le ha dado a la sociedad a decir que no, que pueden vivir 2 mujeres y pueden vivir 2 hombres. El SIDA vino como consecuencia de ayuntar. ¿Sabe qué es ayuntar? ¿Quién no sabe qué es ayuntar? Levanten la mano. Ayuntar es unirse, teniendo una relación sexual entre hombres, mujeres con mujeres. Y si usted investiga la razón por la cual nació el SIDA, fue partiendo de allí, por el pecado, hombres con hombres. Y voy a decir esto que lo dije hace como 2 o 3 meses aquí, algo delicado, pero a ver, mis enfermeras jefes, ¿dónde están por aquí? Tengo enfermeras también. El virus del papiloma humano, que estuve vacunando a las señoritas después de 12 o 13 años en Colombia, que algunas se enfermaron por allá en Valledupar, que les dio una cosa rara. ¿Por qué creen que estaban vacunando a las muchachas de mayor de 12 o 13 años por el papiloma humano? ¿Por qué resulta que las niñas ahora no cuidan su cuerpo? Y perdónenme que sea muy grosero, con cualquier muchacho que le pegue los dientes, ya.
Ya, con cualquier, perdónenme la grosería, con cualquier vago, escúcheme que sea así como tan crudo. Y está comprobado científicamente. Los médicos dicen que el papiloma humano viene a las muchachas, a las mujeres, como consecuencia de tener relaciones con varios hombres. Con varios hombres. Entonces, hay enfermedades que son consecuencias del pecado. Pero hay una enfermedad, voy a decir esa palabra es cruda. ¿Alguno ha escuchado la palabra gonorrea? Es una enfermedad. ¿Algunos la han escuchado? Es cuando el hombre es muy vago. Se mete con una mujer y se mete con otra y se mete con otra. Entonces le da esa clase de enfermedad. Uy, sonó duro, pero es una enfermedad. Eso es una enfermedad. Entonces hay enfermedades causadas por el pecado. Mira, si yo me pusiera a hablar de cuántas enfermedades tienen las personas como consecuencia del pecado, aquí nos quedamos un buen rato. Pero entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que la persona entienda, aún el mismo creyente se puede enfermar. Para que vean lo que le voy a decir. ¿Algún creyente se enferma? Hermano, estoy enfermo, quiero que oren por mí. Hermano, estoy enfermo, quiero que oren por mí. Hermano, así dice el apóstol Pablo, y resucita y ore por la persona. No. ¿Saben por qué? Porque hay un pecado oculto en su corazón. Pecaron y dijeron: aquí no pasó nada. Hay pecados que enferman cuando el hijo o la hija es más bien grosero con la mamá o con el papá, cuando son hijos rebeldes, cuando odian a sus padres. Eso es otra enfermedad también. Entonces, claro, vamos a orar por alguien, pero ¿qué clase de enfermedad tiene? Si es por el desgaste, pues Dios hace la obra, correcto, porque Dios sana. Si es por posesiones de demonios, también Dios sana. Claro que sí, porque Él es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Que de pronto, a ver, ¿cuál es la otra? Por el pecado. Si esa persona se arrepiente, reconoce su pecado, pues Dios le da su sanidad. Pero hay otras que de verdad no, Señor, porque no hay un reconocimiento de nuestro corazón de mi pecado delante del Señor. Entonces, por mucho que se ore, no. También hay algunas enfermedades que vienen a nuestro cuerpo, y es donde usted, hermano querido, usted tiene discernimiento. Porque Job no había pecado. Job era un hombre justo. Job era un hombre santo, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero le llegó una enfermedad, una sarna que se rascaba sentado en ceniza con un tiesto. Dime, una sarna, eso que pica, eso se pica. Y con un tiesto se rascaba. También debemos de tener en cuenta si esa enfermedad que tengo es una prueba de parte de Dios para nosotros. Porque Dios nos prueba. ¿Sí? ¿Para qué? Para mostrar su poder y su bendición en nosotros. Para eso es que el Señor lo hace. Aleluya. Ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que todos se sanan cuando se ora? ¿Por qué no todos se sanan? Esa es la otra pregunta que saqué aquí. ¿Por qué no todos se sanan? Porque resulta que la persona no tiene fe. Ni el que va a orar,
está muy enfermo, quién sabe. Voy a orar por si las moscas, pero yo no creo. Y el que está arrodillado, yo no creo tampoco. No. No, Señor. Otros. Yo estoy en una iglesia donde había una hermana anciana. Llegaba a las 4 a la iglesia a orar todos los días de culto, llegaba a las 4 a orar. Y cuando yo bajaba a orar, ay hermano, ven, ore por mí, que es que estoy enferma, me duele aquí, me duele acá, me duele más acá, me duele más por acá y por acá, ni decirlo. Pero tenía casi ya los 92. Ya 92. Hermano, el desgaste, hermano, el desgaste. Entonces, debemos tener en cuenta que no siempre el Señor nos va a sanar. Eso metámoslo aquí en el disco duro, en el CD, en el long play, acá, en la USB, metámoslo acá. Que no siempre el Señor nos va a sanar. No. Si Él quiere nos sana. Hoy, mañana, pasó mañana, 8 días. Pero Él nos da, hermano, la confianza de seguir esperando en Él. Así si es con dolencia o sin dolencia, esperamos en Él. Entonces, nosotros somos mortales. No olviden que usted y yo somos pasajeros aquí en la tierra. Y está establecido para los hombres que, correcto, tenemos que morir. Ay, hermano, no hable de eso. Vamos a morir, hermano. Vamos a morir. Entonces, tenemos que comprender a veces, eso lo entendió Jacob. Génesis capítulo 48, verso 21, él lo dijo. Pablo lo dijo. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Ya, siento que ya no es lo mismo, porque ya el Señor me va a llevar. Y si esa es la soberana voluntad de Dios. Ahora, las Escrituras nos dicen que no todos fueron sanados. Eliseo fue un profeta de Dios. Y el segundo libro de Reyes, capítulo 13, verso 14, dice la Escritura que Eliseo estaba enfermo y de esa enfermedad murió. Y de esa enfermedad murió. Timoteo, que fue el discípulo del apóstol Pablo, tenía enfermedades estomacales. Algunos hablan que tenía úlcera gástrica. Y yo creo que Pablo oró por él, pero el Señor no lo sanó. El mismo apóstol Pablo tenía todos los dones del Espíritu Santo. Tenía dones de sanidad. Pero él mismo padecía de una enfermedad. Y él dijo que había orado 3 veces al Señor: Señor, sáname. O sea que dijo el Señor: bástate mi gracia, no te sano. Señor, sáname. No te sano, bástate mi gracia. Por 3ª vez: no te voy a sanar. Ah, bueno, gracias, Señor, sigamos por lo mismo. Pero uno se preocupa: ay, es que me voy a morir. ¿Y qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero estamos tan pegados a Él, es que somos terrícolas. ¿Sí? Somos terrícolas, no somos de allá arriba.
Entonces la tierra nos jala con H con J. Ay, que morirnos no, hermano, ¿cuánto? No. Déjenme vivir otros 50, otros 80, otros 100. Tengo 50, otros 50. Entonces, Trófimo, segunda de Timoteo 4:20, Trófimo también, el apóstol lo dejó enfermo allá en Mileto. Quiere decir que cuando Dios quiere sanarte, te sana. Así haya dones de sanidad en la iglesia, pero si llegó mi momento de partir, no hay nada más que hacer. Ahora quiero, para ir terminando, decirle entonces a los hermanos y a los amigos que el diablo y los demonios hacen milagros. Hacen milagros, pero son milagros engendrados por el mismo Satanás, por el mismo enemigo. Hay gente que va donde el brujo, donde el hechicero, donde cualquier cosa por estar enfermos. Los que en algún momento fueron católicos en algún momento fueron católicos y fueron a esas basílicas o esas iglesias, la de Buga, la de en Bogotá, la de Monserrate, la de Pianes allá, encuentran que se puros cositos diciendo ciertos favores recibidos por la Virgen de ellos, favores recibidos, dejan violetas, dejan cabello, dejan lentes, dejan de todo. Dice la Biblia que el diablo se viste como ángel de luz, pero no es un ángel, se viste como ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar a las personas, para engañarlos. Así que nosotros como hijos de Dios, sí, alguien dirá, pero hermano, ¿cómo así? ¿Nos sana o no nos sana? La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Dios puede sanar nuestros cuerpos, claro que sí. Pero lo que quiero terminar diciendo es que hay momentos en los que ya el Señor te dice a ti, o me dice a mí, hijo, nos vamos de esta tierra. Y que usted y yo debemos tener entonces la confianza, bueno Señor, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Listo, terminé mi carrera aquí, me voy a estar en la presencia del Señor. El apóstol Pablo dijo, no sé qué es mejor, si seguir aquí en la tierra o irme a estar con Él. Porque mientras estoy aquí en la tierra, pues predico la palabra, anuncio, la gente se arrepiente y todo eso. Pero se pone a pensar entre esto y lo otro, dice, ay, pero mejor es ir a estar contigo en tu presencia. Es lo mejor que hay. Es que llegó el momento de partir con el Señor. Aún no importa la edad que tengamos, porque no solamente digamos, no, es que tiene ya 95 y ya es, no, yo creo que no, así tengamos 15, 20, 25, 5 años, 8. Si el Señor se los lleva, se los lleva. Porque la vida es de Él. ¿Qué es lo más importante? Ustedes y mí, que somos adultos, que somos hijos de Dios, que somos creyentes, que somos bautizados, es que tenemos una seguridad. Yo le decía a alguien que hay personas que pagamos un seguro de vida. Y yo dije, ¿cuál seguro de vida? Es un seguro de muerte. ¿Sí o no que sí? Porque cuando lo reclama o cuando lo reclama su esposa, cuando uno se muere, no es un seguro de muerte, no es un seguro de vida. Si es de vida, pues yo no me voy a morir. Pero un seguro de muerte lo reclama la esposa, los hijos, y ahí él platica y bueno, vamos a pagar mi plaza, digamos, de shopping y todo eso. Listo, está bien. Pero hermano querido, nosotros como hijos de Dios debemos estar seguros en Él. En Él. Y si Él quiere obrar un milagro en tu vida, lo obra sin ningún inconveniente. ¿Por qué no estar en pie? Tenga la bondad.